Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches hermanos, bendiciones, buenas noches con todos los que están conectándose o los que están en la transmisión. Estamos en Selah, amén. Así que fíjense aquí en la parte de atrás, bienvenidos. Estamos en Selah. Haz una pausa y reflexiona, amén. Estamos ahora conectados en este momento, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer Levíticos capítulo 2. Gracias por los que siguen conectándose día tras día. Estamos aquí un equipo completo de hermanos. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Amén. Sabemos que durante todo el día uno trabaja, estudia, está en la casa, tiene muchas labores, pero es necesario siempre hacer una pausa en nuestro día. Entonces, por eso que el Ministerio Selah justamente tiene ese principio de hacer una pausa en nuestro día a día y reflexionar en la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a leer el día de hoy Levíticos capítulo 2. Amén. Recordando siempre, aquí tenemos las campanitas, tenemos la manito, tenemos compartir, tenemos también aquí las reacciones. Amén. Todo esto sirve y esto contribuye a que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Amén. Vamos primeramente a orar, darle las gracias al Señor y pedir su guía. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por este día que tú nos has concedido, bendito Dios, porque cada día, cada respirar, Señor, es un regalo tuyo, Señor. Nos permites, bendito Dios, poder vivir, bendito Señor, y vivir para ti. Te pido, Señor, en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos que está ahí detrás de la cámara, Señor, y también por aquellos que van a ver esta transmisión, sea tu palabra quien pueda hablarnos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendito Dios, recibe la gloria y la honra. Solamente tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El día de ayer hemos estado viendo Levíticos capítulo 1. Hemos hablado acerca de ello. ¿Se acuerdan que el libro del Éxodo que terminamos, capítulo 40, terminó cuando se erigió el tabernáculo y se pusieron todas las cosas en su lugar? Levíticos capítulo 1 empezamos con los holocaustos. Son ofrendas encendidas, se llaman esto. O sea, tenía que quemarse. Ahora, en Levíticos capítulo 1 se habló bien claro que la ofrenda que se presentaba era para expiación. Entonces, esa era la finalidad del holocausto, porque el título era holocaustos. Ahora vamos a entrar al capítulo número 2 de Levíticos, donde se va a hablar de las ofrendas. Ahora, tanto el holocausto como las ofrendas eran presentadas delante de Jehová, pero hay una gran diferencia entre uno y el otro. En el caso del holocausto, de los holocaustos, eran ofrendas, sacrificios entregados para expiación del pecado de la misma persona. Acuérdense que hablamos y leímos en la escritura que tal persona que traía este holocausto tenía que imponer sus manos sobre el animal y luego el animal tenía que ser degollado, desollado, desmembrado, muerto y puesto en el altar de bronce para ser quemado, ¿no? Esa era la finalidad de los holocaustos, para expiación. Pero cuando vamos a ver Levíticos capítulo 2, cambia totalmente la finalidad de lo que se presenta a Jehová. En lo primero era para expiación, pero en lo segundo ya no es para expiación. A esto se le conoce como la oblación. Es una oblación. ¿Qué es una oblación? Es una ofrenda que se presenta a la divinidad, en este caso a Jehová, a Dios, para poder obtener el favor y la benevolencia de ese Dios para la vida, para su vida, ¿no? Entonces era una ofrenda voluntaria a Jehová para obtener la benevolencia de Jehová o dándole la gratitud por toda la bendición que él había recibido. No es lo mismo que el holocausto, que era para expiación. Entonces, vamos a hablar en Levíticos capítulo 2 de esa ofrenda, de esa oblación. Amén. Muy bien, así que ahora sí,
Vamos a Levíticos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Todos ahí en sus casas, ¿verdad? Ahí tengamos nuestras Biblias. Como decía también, por ejemplo, en mi iglesia, en mi congregación, a veces los jóvenes han cambiado la Biblia que tenemos aquí, esta Biblia, digamos, de papel, por una Biblia digital. Muchos tienen su Biblia en su celular. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí en tu casa de papel, así como tenemos acá de imprenta, sácala y vamos a leer. Y si lo tienes aquí en tu celular, abre tu celular y busca, ¿verdad?, Levítico capítulo 2. ¿Amén? Así que cualquiera de las dos formas es válido porque es la palabra de Dios. De Levíticos capítulo 2, versículo 1 dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación, fíjense que aquí está la palabra oblación, la que yo les mencioné, oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Versículo 1. ¿Qué significan estas palabras? Vamos a ir, como es solamente unas 16 versículos, vamos a poder entonces un poquito profundizar en esto, porque tenemos tiempo, 1 hora vamos a estar en la transmisión. Entonces vamos a detenernos y vamos a ir viendo versículo tras versículo. ¿Amén? Muy bien, entonces fíjense, vamos a dar lectura nuevamente. Dice, cuando alguna persona, dice alguna persona, significa cualquier persona dentro del pueblo de Dios, o cualquiera que venía y se acercaba al tabernáculo para ofrecer a Jehová una ofrenda. Fíjese que acá utiliza la palabra oblación, ofreciere oblación. Y una vez más, oblación es una ofrenda que se presenta a una divinidad para poder obtener de ello el favor de esa divinidad, en este caso de Jehová, ¿no? Entonces es muy diferente para la expiación, ese era el holocausto. Entonces estamos hablando de una oblación. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. ¿Qué significa flor de harina? La palabra flor de harina no significa literalmente una flor hecha de harina, no. La palabra flor de harina significa una harina refinada, la más pura, la más excelente, de excelente calidad. Algunos teólogos eruditos dicen que lo comparan con la sémola. ¿Alguna vez tú has visto la sémola? Bueno, así más o menos era esto. Bueno, entonces, la flor de harina, o sea, una harina de altísima calidad, la mejor, harina refinada, a eso se refiere, harina refinada, sobre la cual echará aceite, o sea, a la harina se le va a echar aceite. Entonces, ahí ya vamos viendo que la harina más el aceite, que vamos a obtener una masa. ¿Se dan cuenta? Vamos a echar harina, vamos a echar aceite. Entonces, la harina más el aceite, ¿qué produce? Una masa. ¿Y para qué se utiliza? Para hacer tortas, panes, etcétera, ¿verdad? Se puede cocer esto y puede hacer se puede obtener aquí pan. Muy bien. Entonces tenemos la harina, la flor de harina, tenemos el aceite, pero fíjese que añade algo más. Y pondrá sobre ella incienso. ¿Y qué es el incienso? Nosotros tenemos en la mente que el incienso es cuando muchas veces en las procesiones, ¿verdad?, que hace mayormente la iglesia tradicional, de muchos de nosotros de repente y conocen y saben que siempre se hacen estas procesiones, siempre hay personas que están ahí meciendo una vasija y de ahí sale humo. Ese es el incienso, que tiene un olor agradable. Muy bien, entonces tenemos esa idea, ¿verdad? Entonces, ese es el incienso. Pero en realidad, ¿qué es el incienso? El incienso en realidad es una resina. La resina es lo que se obtiene de las plantas, de los troncos de los árboles o de plantas o de troncos gruesos, ¿no?, o tallos gruesos.
al hacer una incisión en ellas, sale un líquido, ¿no? Y ese líquido que se le sale, eso se le llama la resina, son resinas vegetales. Entonces, eso es el incienso. Depende de qué procedencia, de qué planta sale, tiene un olor agradable, un olor especial. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Vamos a obtener la harina refinada, la flor de harina, el aceite más el incienso. Si tú mezclas la harina, el aceite y el incienso y eso haces una masa, fíjense que esa masa va a ser pues muy agradable, ¿verdad? Ahora, hay inciensos, en este caso, lo que yo les dije, esta resina, hay inciensos que se pueden ingerir, hay otros que no, va a depender la procedencia, es decir, ha habido y ya la persona que trae estas ofrendas, esta oblación, sabía qué tipo de incienso tenía que traer. ¿Por qué? Porque ya era algo continuo. Es decir, si ya era continuo, uno ya sabía qué tipo de incienso tenía que añadirle a la harina, al aceite y el incienso, ¿verdad? Bueno, eso es cuando se mezclaba, pero vamos por partes, vamos avanzando. Entonces dice así, versículo 2. Y traerá a los sacerdotes. ¿Quiénes estaban en el tabernáculo? Los sacerdotes. Ahora, hay una diferencia entre lo que son los levitas y los sacerdotes. Se ha dicho un poquito para poder diferenciar y saber qué son cada uno. Sabemos que los levitas son una tribu de Israel. Pero como levitas, ellos no tenían una heredad, o sea, no tenían una tierra donde vivir. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Los levitas tenían que ser sustentados por todas las demás tribus restantes, porque como ellos no tenían una tierra donde sembrar, cosechar, vivir, etc., entonces las demás tribus tenían que sustentarlos a ellos, porque los levitas habían sido llamados exclusivamente para servir a Jehová. Los cantores, los que estaban en el templo, los que hacían mantenimiento al templo, los que hacían una cosa y otra cosa, todos ellos eran levitas nada más, estaban separados para el servicio del tabernáculo. Esos eran los levitas. Ahora, ¿de dónde salen los sacerdotes? Los sacerdotes salen de Aarón. Aarón fue separado especialmente para el sacerdocio. Eso se llama sacerdocio arónico. Entonces, de los hijos y de la descendencia de Aarón salieron los sacerdotes. Entonces ya tenemos los sacerdotes y tenemos los levitas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita estamos hablando de los sacerdotes. Entonces, versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes. Fíjense quiénes eran los sacerdotes. Hijos de Aarón. Ahí lo especifica. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Eran hijos de Aarón. Muy bien, entonces, ¿qué va a traer? ¿Qué le van a traer? Le van a traer la oblación, o sea, la harina, el aceite y el incienso. Eso se lo van a presentar, se lo van a dar a ellos, se lo traerán a ellos. Versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Fíjense, estos tres elementos lo va a tomar. ¿Y qué es el puño? El puño. Hay dos tipos de puño. Cuando hablamos de medidas en unidades de medida bíblicas, es muy importante ver el original. Tenemos de algún tipo de depósito, tenemos longitudes, tenemos el almud, etcétera, etcétera. Hay bastantes tipos de medidas, pero aquí está hablando de un puño. Hay dos tipos de puño en la Biblia. Un puño es agarrar con el puño lleno y otro es con los 3 dedos, de esta manera. Si alguna vez tú has visto, por ejemplo, qué es lo que se hace para aderezar la sopa o la comida o la preparación. Ustedes mayormente, bueno, tanto hombres como mujeres podemos cocinar y sabemos, en mi caso yo sé cocinar.
Entonces, ¿qué se hace para aderezar las cosas? Tú agarras de un depósito con tu... No agarras así, sino que agarras así. ¿Y qué haces? Haces esto, ¿verdad? Así. Agarras así y haces esto. Ya. Entonces, hay dos tipos de medida. Hay una medida así y hay una medida así. Entonces, muy posiblemente se trate de esta medida. Así, nada más. Con los 3 dedos, con estos dedos. Agarras con los 3 dedos, lleno lo que puedes obtener y este es tu puño. Esto es. Entonces, posiblemente es eso. Así que, fíjese lo que está ocurriendo acá. Dice que el sacerdote, él traerá a los sacerdotes y los hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, luego y del aceite, y con todo el incienso. Lo va a tomar. Dice, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Sobre el altar. ¿Qué altar? A ver, hay varios altares. ¿Se acuerdan? Hay un altar a la entrada del tabernáculo, que es el altar de bronce del holocausto. Y también tenemos otro altar que está en el interior, que es el altar del incienso. Hay dos tipos de altares. Ahora, ¿cuál es el altar que estamos hablando aquí? El que estamos hablando aquí es el altar de la entrada. Porque cuando una persona entraba hacia el tabernáculo para entregar un sacrificio, una oblación, tenía que ser en la entrada nada más. En la entrada los sacerdotes, los levitas, los recibían. Ellos no podían entrar más allá. Más allá solamente podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote, nada más. Tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Entonces, aquí estamos hablando del altar del holocausto. Estamos hablando del altar del holocausto, porque ese altar se mantenía encendido con fuego. Por eso que estamos viendo que ellos iban a tomar esa medida y la iban a arrojar ahí al altar. Fíjense lo que iba a pasar con esto. Dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es. Acuérdense, ofrenda encendida. ¿Qué significa ofrenda encendida? El holocausto. ¿Se acuerdan? Del capítulo 1 del holocausto era ofrenda encendida, porque justamente era el altar de bronce, justamente para eso. Entonces estamos hablando del altar de bronce. Quiere decir que entonces que ellos tomaban solamente un puño de toda la masa o de todo lo que les traían, agarraban solamente un puño y lo echaban y lo ponían sobre el altar para que pueda arder. Fíjense cómo termina, dice. Y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Olor grato. Ahora, ¿qué hacía que esta mezcla sea olor grato? Si tú quemas la harina no tiene olor. El aceite posiblemente tiene olor. Y el incienso mucho más. Entonces, para que esta harina pueda tener, o esta oblación tenga este olor grato, era necesario tanto el aceite como el incienso. Entonces, al tomar esa mezcla o esos ingredientes y ponerlos sobre el altar, entonces el fuego va a hacerlo arder, lo va a consumir, entonces va a emanar de ello un olor grato. Eso es lo que está pasando aquí. Muy bien, pero fíjense, solamente tomó una porción, no tomó todo. Vamos a ver por qué. Vamos a continuar. Versículo 3. Y lo que resta, fíjense, no va a agarrar todo, va a tomar una parte y lo va a echar al fuego. Y lo que resta, ¿qué va a pasar con lo que resta? Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima
de las ofrendas que se queman para Jehová. Y aquí quiero detenerme un rato. Amén. Vamos a hablar cosas puntuales nada más por el tiempo, pero podemos profundizar más, pero por el tiempo nada más. Vamos a ver lo siguiente. Recuerden que aquí se está presentando una ofrenda, no un holocausto. El holocausto ya ocurrió. El holocausto era para expiación. Aquí estamos hablando de una oblación. La oblación era una ofrenda que se daba por agradecimiento, para que Jehová se agradara de esa ofrenda. No para expiación, sino por gratitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que acá hay una figura muy fuerte de Jesucristo. Primeramente en Levítico capítulo 1 del holocausto, de la ofrenda que tenía que ser sacrificado, que tenía que ser quemado, tenía que ser entregado para expiación. Entonces ahí estamos hablando del sacrificio expiatorio de Cristo en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a hablar también de lo mismo, pero no para expiación, sino para agradar a Jehová. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una vida consagrada, una vida que agrada a Dios, una vida que le agrada a Jehová. Estamos hablando de esto, una vida entregada como un sacrificio, no para expiación, sino para agradar a Jehová. Ahora, es muy importante que notemos lo siguiente. Vamos a ver la porción de harina, el aceite y el incienso, que es una porción, una masa grande, y de la masa, del total, se agarra una porción, y esa porción tenía que ser quemada, y lo demás se preservaba y se santificaba, porque era para los sacerdotes. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podemos ver ahí? Lo siguiente: Jehová es las primicias. Jehová, de toda la humanidad, de todo ello, Él fue tomado y Él fue echado al fuego. Él tuvo que ser sacrificado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser santificados. Porque de todos fue tomado Él. Entonces, es como que nosotros, ¿verdad?, nos salvamos de ello. ¿Por qué? Porque alguien tomó nuestro lugar. De todos ellos, de todo esto, fue tomado esta porción y fue quemado, pero todo esto fue preservado. De la misma manera, Cristo pagó por nosotros, para que nosotros fuéramos preservados, fuéramos santificados por su obra, por su sangre, por su sacrificio, por su ofrenda. Porque Él voluntariamente, Él fue obediente, una vida de obediencia. Por eso que recuerden, cuando Jesús estuvo con Juan el Bautista y fue bautizado y vino el Espíritu Santo, ya lo dije el día de ayer, cayó o bajó, descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, y la voz del cielo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir que Jehová se agradaba de la vida de su Hijo, porque era un Hijo obediente, un Hijo que agradaba a Dios. Toda su vida era para el servicio de Jehová. Era obediente, amaba a Dios, guardaba su palabra, sus mandamientos. Era una vida intachable. Ese era nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros somos llamados, somos santificados para llevar una vida santa que agrada a Jehová. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es la primicia, porque Él nos dio el ejemplo a nosotros. Amén. Entonces estamos viendo cómo aquí, en esta porción, ¿verdad?, que estamos leyendo, estamos pudiendo ver aquí a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo cómo nosotros debemos ser también agradables a Jehová en nuestra manera de vivir. No para salvarnos, no para salvarnos o no para obtener la salvación, porque la salvación no es por obras, sino que es por fe. Ya alguien pagó el precio, sino que aquí estamos hablando de
nuestra vida que sea un sacrificio, que sea una ofrenda agradable, que nuestra manera de vivir agrade a Jehová. De eso estamos hablando. Amén. Muy bien, continuamos. Versículo 3 y 4. Vamos avanzando porque sabemos que el tiempo avanza y tenemos que avanzar. Y lo que resta de la ofrenda será Aarón y de sus hijos, y es cosa santísima de la ofrenda que se quema para Jehová. ¿Qué más puedo decir ahí? También lo siguiente: el obrero es digno de su salario. ¿Saben por qué? Porque Aarón, sus hijos, los levitas, trabajaban en el tabernáculo, en el servicio a Jehová, y no tenían una heredad. Entonces, ¿quién tenía que sustentarle? Todo el pueblo. Por eso que cuando traían la ofrenda, la oblación, solamente se tomaba una parte y lo demás se lo quedaban los sacerdotes, Aarón, etcétera, lo repartían para su sustento. Porque Jesús dijo a sus discípulos: el obrero es digno de su salario. Por eso lo trajo el principio desde el Antiguo Testamento. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien, continuamos. Versículo 4. Cuando ofreciereis ofrenda cocida. Ya, fíjense, lo primero era ingredientes, solamente ingredientes. Ahora estamos en el versículo 4 y ahí habla de ofrenda cocida. O sea, ya lo traes preparado desde tu casa. En el primer caso, en los versículos 1 al 3, solamente dice eran ingredientes, nada más, eran ingredientes. Pero en el versículo 4 ya habla de una ofrenda cocida. ¿Qué significa cocida? Que ya estaba puesta en el horno, ya había sido preparada, elaborada en el hogar, y esa ofrenda ya se estaba trayendo cocida ya al tabernáculo. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, fíjense, en horno, será de tortas. Tortas es la elaboración. Una torta es como si fuera pues una tortilla, tortilla, eso se refiere, ¿no? Es cuando tú haces una masa de harina, de aceite y lo elaboras con sal, se echa sal, se echa azúcar, un poquito, una pizca de cada uno, se mezcla, se hace ahí el batido, todo, y se pone al horno. Si le echas levadura, se levanta; si no echas levadura, no se levanta. Entonces está hablando de una tortilla de esa manera, puesta al horno. ¿Ya? Es más o menos la preparación. Entonces dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina. Otra vez, flor de harina. La harina es refinada, la más de alta calidad. O sea, la flor refinada, la harina refinada. Flor de harina, ahora dice, sin levadura. O sea, no va a llevar levadura. Amasada con aceite. Fíjense, ahí está la harina, está el aceite, amasada. Y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. Sin levadura. Ahora, la levadura en realidad es un microorganismo, es un hongo, ¿no? Son hongos, son microorganismos que tienen la propiedad de generar dióxido de carbono y también etanol o etileno, que es como el alcohol. Entonces, debido a esas propiedades que ellos hacen, bueno, eso es en biología, en química, un poquito sobre eso, ¿no? Hacen que la masa se hinche. ¿Por qué? Porque esta levadura, este microorganismo, se alimenta de los ingredientes que están en la mezcla y generan, o sea, producen dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas. Este gas quiere salir de la masa, pero como no puede, la empuja. Al empujarla, se hincha la masa. Es por eso que nosotros vemos que cuando tú le pones levadura a alguna masa, se va a hinchar. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta masa no tenía que tener levadura, sin levadura. Así que continuamos, tenía que tener aceite. ¿Qué más? Versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén. Fíjense, ve qué curioso. Uno es horno, otro es sartén. Una vez más, recuérdense Levítico capítulo 1. Teníamos ganado vacuno, ganado ovejuno y teníamos palomas. Dijimos el día de ayer que era de acuerdo a la capacidad. Todos no podían tener ganado vacuno,
no todos podían tener ganado ovejuno, pero sí la gran mayoría, si tuvieras poco, entonces tendrías pues palomas. Ahora, si no tienes palomas, ya, bueno, entonces tráete la harina, ¿no? O sea, la flor de harina. Fíjense que hay diferentes tipos de ofrendas que podrías traer a Jehová. Entonces, el primero era esta ofrenda cocida en horno. Si tú no tienes horno, entonces ahora puedes usar el sartén. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, no de horno, sino de sartén. Fíjense cómo va bajando o vamos viendo esta variedad. Si no tienes un horno, porque no todos pueden tener un horno, entonces en un sartén. Fíjense que lo que dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, una vez más, amasada con aceite. Está hablando de lo mismo, de la misma ofrenda, de la misma oblación, pero en diferentes, ¿no? En diferentes formas de hornear o de cocer. Uno en horno y otro en sartén. Versículo 6. La cual partirás en piezas. ¿Por qué? Porque una tortilla, una torta, una masa cocida es como si fuera un pan sin levadura, ¿verdad? Y tú lo puedes partir, lo puedes trozar. Recuerden cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, Él tomó el pan, dice, y lo partió y lo dio a cada uno. Estamos hablando de este mismo pan, de este mismo tipo de pan que se comía en la Pascua judía, un pan sin levadura. De ese estamos hablando. Entonces dice que va a traer esto o cocido en el horno o cocido en el sartén. Lo va a tomar y lo va a partir. Versículo 6. La cual partirá en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Muy bien, versículo 7. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, o sea, ya no en horno, ya no en sartén, sino en cazuela. Si no tienes horno, utilizas un sartén. Si no tienes sartén, ¿en qué? En una cazuela. ¿Y qué es una cazuela? Una cazuela ya no es un sartén, es cualquier tipo de recipiente que tú tengas, que puedas utilizar. Entonces, está hablando de ese tipo de cazuela. Se hará de flor de harina con aceite. Es importante tanto el flor de harina con el aceite. Versículo 8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de ofrendas que se queman para Jehová. Está repitiendo, fíjense, lo mismo que hemos leído en los versículos del 1 al 4. Estamos viendo que se está repitiendo una vez más. Los versículos que hemos leído primero hablaba acerca de esto, ¿verdad? Que ellos tomarían una porción y lo echarían ahí al fuego, mientras el resto era para Aarón y sus hijos. Aquí está volviendo a decir lo mismo, ¿verdad? En el versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreceré... Perdón. Creo que me están llamando. Espero que no me vuelvan a llamar un ratito. A estas horas, por favor, no me llamen porque estoy en transmisión. Ya, espero que no me vuelvan a llamar por mientras hasta terminar la transmisión. No se preocupen, ya falta poquito. Espero que no me llame el hermano que me ha vuelto a llamar. Muy bien,
Continuamos. Entonces estábamos en el versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahora, leuda significa leudado. ¿Y con qué se leuda? Se leuda con recordamos, estamos hablando de esto aquí que se hinchaba por el dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Ya, de esto, de la levadura. Entonces, la levadura leuda. Entonces, no se podía echar a esta ofrenda que se presentaba una levadura, porque lo iba a leudar. Y leudar significa, lo iba a cambiar su naturaleza. En química hay dos tipos de reacciones, ¿no? En física y en química. Hay dos tipos de reacciones. Una se llama reacción física y química. La reacción física o un fenómeno físico es cuando la materia conserva su naturaleza, conserva su esencia. Vamos a hacer un ejemplo. Tú agarras una botella de vidrio y se te cae al suelo y se rompe. Muy bien, se rompió, pero sigue siendo de vidrio. Solamente fue un ratito una pausa. Muy bien, por eso estamos en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Amén. Tuve problemas de conexión, pero ya continuamos. Entonces, acuérdense que decíamos que el fenómeno físico significa que mantiene su misma naturaleza, su misma constitución. Cuando tú tienes una botella de vidrio, se te cae al suelo, se rompe en pedazos, pero sigue siendo del mismo material, ¿verdad? Entonces, ahí ha habido solamente un cambio o un fenómeno físico. Pero cuando hablamos del químico, cambia su constitución. Por ejemplo, sería lo siguiente. Cuando tú tienes una vara de hierro o de fierro, ¿verdad? En la construcción, por ejemplo, cuando tú haces una columna de tu casa y hay unas varillas que sobresalen porque todavía vas a hacer segundo piso o tercer piso, estas varillas, si tú las dejas a la intemperie por varios días o bastante tiempo, se llegan a oxidar. Entonces ya no es el mismo material que antes estaba. ¿Por qué? Porque ya se ha combinado con el oxígeno. Entonces ya no es un elemento limpio, un elemento básico, sino que ya es algo compuesto, ya cambió su constitución. De esa misma manera, si a la masa de la flor de harina le agregamos la levadura, entonces la levadura va a hacer que esta constitución de la harina cambie totalmente, la va a cambiar, ya no va a volver a ser la misma. Es por eso que se pedía que no sea leudado, que no sea con levadura, porque tiene que mantener su pureza. Y aquí está el punto importante, la pureza, mantener la pureza. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado. Y el pecado es como esa levadura, como ese microorganismo insignificante que ingresa y que luego se multiplica. ¿Por qué? Porque la levadura tiene la propiedad de la gemación. ¿Qué es eso? Es que de uno solo empieza a brotar y brotar otro más y empieza a multiplicar. Entonces, así es el pecado. Si tú dejas que el pecado, por más insignificante que parezca a ti, a tu vista, lo dejas ingresar, ese pecado va a llenar toda tu vida, va a multiplicarse. Y Jehová no se agrada o no se agradaba de una ofrenda leudada en este caso. ¿Por qué? Porque él quería algo puro, ¿no? Que no sea contaminado. Por eso que él pedía este tipo de ofrenda sin leudar. Eso está bien en el versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciera a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, cuando dice leuda es contaminada, ¿verdad? Ya con la levadura,
ni de ninguna miel. La miel también, no se puede, la miel y de la misma manera la miel, ¿verdad? La miel también fermenta, de la misma manera también fermenta a la masa, así que no debería llevar ni tanto ni miel, ni tampoco la levadura. ¿Qué más? Se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar, dice acá, en olor grato. Mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La sal siempre se ha utilizado para varias cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos alguna preparación en la cocina, utilizamos la sal. ¿Para qué? Para sazonar, para darle sabor. Pero no es la única aplicación que tiene la sal. La sal también sirve para preservar los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos sacarle toda la sangre a un animal muerto que hemos matado recién y lo queremos guardar en nuestro refrigerador, se recomienda que primero le pongas sal. ¿Por qué? Porque la sal, cuando tú le echas sal a esta carne, a este animal, bueno, ya preparado ya para cocinar luego, este animal, entonces la sal absorbe todo el líquido, va a hacer que todo el líquido sea expulsado, ¿ya? Esa es la finalidad. Es por eso que luego utilizan mucho la sal para deshidratar las carnes, que luego nosotros lo conocemos como el charqui, ¿verdad? Entonces hay mucha utilidad para la sal, diferentes tipos de utilidades. También nosotros sabemos que la tierra misma, la tierra, estamos hablando de la tierra donde se siembran, debe tener, ¿verdad?, sales y minerales. ¿Para qué? Para que sea fértil. Y si es que esta tierra no tiene estas propiedades o estos elementos como sales y minerales, esta tierra se convierte en una tierra árida, inservible, que solamente sirve para ser pisoteada, hollada. Y es lo mismo que dice la palabra de Dios para nosotros en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 en adelante. Nosotros somos la sal de esta tierra. Y si no hubiere sal, ¿con qué será salada la tierra? Entonces, si no tiene sal, será solamente y servirá para ser hollada por los hombres. Está hablando acerca de nosotros. Nosotros somos los que damos sabor a esta tierra en el sentido espiritual, ¿verdad? Nosotros somos llamados para llevar el evangelio, traer esperanza, cambiar las vidas. ¿Qué pasaría si nosotros no cumplimos la labor de sal en esta tierra? Es por eso que el Señor nos llama, ¿verdad?, a hacer luz, a hacer sal de esta tierra. Está diciendo, seamos partícipes del reino de Dios en esta tierra. Prediquemos el evangelio de esa manera, dando testimonio, predicando. Amén. Entonces ahí estamos hablando de la sal. La sal es el que da ese sazón, ese sabor, dice. Y sazonará con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, la sal era necesaria. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado. Ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Fíjense que acá ya no habla de la torta, ya no habla de la masa, de los ingredientes, está hablando ya de la materia prima. Versículo 14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, ¿qué es ofrenda de primicias? Es la siega. Vas al campo, a tu cosecha, agarras los primeros granos de trigo que tienes, espigas con todo, agarras la hoz, lo sacas y lo llevas a ofrendar al altar, o mejor dicho, al tabernáculo. Esa primicia está hablando. Dice, tostarás
al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Las primicias es la primera cosecha, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas al campo, no todos los trigos o no toda tu cosecha sale al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo. O sea, al mismo tiempo todo no va a salir. Lo que vas a hacer es que cuando tú vas al campo y veas los primeros frutos en todo tu campo, esos primeros frutos son tu primicia. Esos son las primicias, los primeros frutos. ¿Por qué? Una vez más, porque toda tu cosecha no sale al mismo tiempo. Lo que sale primerito, eso es tu primicia. Entonces estamos hablando de esas primicias. Van a ser presentadas a Jehová. Versículo 15. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Fíjense, dos cosas importantes siempre han habido: el aceite y el incienso. El sacerdote hará arder el memorial de él, parte de grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Hemos terminado y vamos a nombrar dos palabras que hemos visto en todo el capítulo. Una es el aceite y otra es el incienso. Son dos cosas importantes que no debían faltar en la ofrenda. Ahora, ¿qué simboliza la ofrenda? ¿Qué es la flor de harina? La flor de harina es nuestra propia vida. Nosotros mismos nos presentamos delante de Jehová como ofrenda, sacrificio vivo, nosotros mismos. Eso somos nosotros. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. Nuestra vida, nosotros mismos, el Espíritu Santo, que es el aceite, y el incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso en Apocalipsis representa a las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué queremos decir? Que en tu vida de sacrificio, en tu vida, en la vida que has ofrecido a Jehová, al Señor, no debe faltar dos cosas importantes. Nunca: el Espíritu Santo y la oración. Entonces, si tú quieres presentarte a Jehová como una ofrenda agradable a Él, entonces tú necesitas del Espíritu Santo en tu vida y necesitas de la oración continua. Por eso que dice Pablo, orad sin cesar. Así que dos cosas importantes: busca siempre la dependencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en tu vida, la comunión con el Espíritu Santo continuamente. Habla con Él y estás en comunión con Él, dependencia con Él, con el Espíritu Santo. ¿En dónde? En oración. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a poder llevar una vida que le agrade a Dios. Recuerda, Él dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros todavía estamos en este cuerpo. Por eso que necesitamos depender del Espíritu Santo. Amén. En oración, mucha oración. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera han podido orar una hora, ¿verdad? Orad y velad para que no caigáis en tentación. Y eso es lo que yo quiero hacerles recordar el día de hoy. Es importante. Si tú quieres llevar una vida que le agrade al Señor, necesitas del Espíritu Santo y la oración en tu vida. Son dos cosas importantes para todos nosotros. Amén. Muy bien. Hemos entonces estado llevando el día de hoy, ¿verdad? El Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2 hemos estado viendo. Hemos terminado el día de hoy el capítulo 2 y hemos podido observar acerca de la oblación, una ofrenda no para expiación, sino para agradar a Jehová.
para que Jehová se agrade de esa ofrenda voluntaria que le presentamos a Él, porque estamos agradecidos por todo lo que Él nos bendice, ¿verdad? De esa manera, nuestra vida debe ser una vida, ¿verdad? Una ofrenda de gratitud, porque Jehová nos ha redimido, Jehová nos ha perdonado. Entonces tu vida debe ser un sacrificio vivo, porque tú amas a Jehová, porque tú le estás agradecido por todas las bendiciones que Él te ha dado. Amén. Amén. Entonces hemos aprendido eso el día de hoy. Amén. Así que recuerda, estamos en Selah. Haz una pausa y reflexiona. No se olviden activar las campanitas, poner un me gusta y también compartir con tus contactos para que esta palabra pueda llegar a más personas. No se olviden también las reacciones también apoyan mucho a este ministerio. Amén. Vamos a orar para poder ya despedirnos. Amén. Yo sé que esta palabra ha podido llegar a muchas personas que lo necesitan. Amén. Así que vamos a darle las gracias al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, bendito Padre, te damos, porque tú eres, Señor, las primicias. Gracias, bendito Dios, porque dice la palabra del Señor que si el grano de trigo no cae y muere, entonces no puede llevar frutos. De la misma manera, Señor, tú eres ese grano, Señor, que viniste y moriste por nosotros. Pero no quedaste ahí, sino que ese grano germinó, y ese grano eres tú, Señor, que resucitaste de entre los muertos, y tú derramaste tu Espíritu Santo, Señor, sobre tus discípulos, sobre el aposento alto, Señor, y de ahí tú diste vida a tu iglesia, bendito Dios, que somos todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu obra maravillosa y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, te damos y ahora sabemos y entendemos que si queremos llevar una vida que te agrada, necesitamos, Señor, de tu Espíritu y de la oración. Ayúdanos, Señor, a poder llevar una vida que te agrade, Señor, una vida de oración, una vida, Señor, dependiendo de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias te damos a ti en esta noche y bendecimos, Señor, a todos los que se conectan, han conectado a la transmisión y han podido, Señor, ver, oh bendito, y escuchar tu palabra. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Dios me lo bendiga a todos. Estamos viéndonos hasta una nueva oportunidad. El día de mañana ya es sábado y los días sábados hay temas juveniles. Amén. Ya nuestros hermanos ya han preparado estos temas. Amén. Durante la semana, así que conéctate para poder ser bendecido por la palabra del Señor. Amén. Muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.